Entrevistamos a Carlos Bogdanich, experto en temas paranormales y autor del blog Cuarta Dimensión del Heraldo de Aragón. Además, fue presentador del primer programa de Zaragoza dedicado a la ciencia y al misterio. En el tema OVNI es un tema que viene de muy largo, es decir, no es una cuestión que surja hoy en día como una novedad o como una moda. De alguna manera el tema OVNI se viene analizando de forma oficial desde los finales de los años 40. Comienza con unas observaciones que hubo en su momento y que comienzan a ser un poco más oficialmente seguidos. Yo soy un convencido de que existen. Yo, como te comentaba al principio de la entrevista, ya cuando estuve en la Patagonia, yo ahí viví experiencias que realmente me llamaron mucho la atención. Hoy en día puede ocurrir que haya personas que a lo mejor confundan determinados fenómenos meteorológicos con el fenómeno OVNI. Bien, puede ocurrir. Lo que pasa es que, claro, ahí cuando tú te topas con testigos de determinado tipo de fenómeno OVNI, que es gente preparada, como pueden ser pilotos de aviación, como pueden ser científicos, como pueden ser, no sé, personas que de alguna manera tienen una formación o saben diferenciar entre una luna, el planeta Venus o la luz de un coche a la distancia, yo creo que eso ya da un poquito más de credibilidad al fenómeno en sí, ¿no? Yo estoy convencido de que el fenómeno existe, sí. Pero como te decía antes, aún está la duda si su origen es extraterrestre o su origen a lo mejor es también terrestre. Es decir, de algo o alguien que tiene una capacidad desarrollada a lo largo del tiempo y que no necesariamente tiene que ser un marcianito. Claro. A lo mejor puede ser también una tecnología muy avanzada terrestre. Ahora, lo lamentable, y en eso yo creo que estamos todos de acuerdo, lo lamentable es que la ciencia avanza en esa velocidad tan vertiginosa, mientras que la inteligencia no. Es decir, el grave problema que tenemos en la sociedad actual es que hay un adelanto tremendo en la ciencia, en lo espacial, en todo eso. Pero de repente no nos terminamos de entender entre nosotros. Entonces, claro, hay un desequilibrio tan grave que eso también nos lleva a que el propio cuerpo científico se aleje del contacto con la sociedad. Muchas veces me pregunta la gente, ¿por qué los extraterrestres no contactan con nosotros directamente? Yo tengo una respuesta muy sencilla. Si son realmente una civilización superior, ¿qué le estamos demostrando nosotros? ¿Que tenemos la capacidad para entendernos con ellos? Yo creo que no. Se han dado en la historia de la ufología varios casos donde ante la presencia de un objeto extraño, forastero, alejado de nuestra realidad, bueno, entablar una guerra campal de dispararle a diestro y siniestro antes de preguntar si vienen son de paso o no. Por lo tanto, nuestra reacción es primitiva. Bueno, en esos casos yo tengo muchos temas investigados con testigos presenciales de fenómenos de contacto, donde en algunos casos se ha dado por lo menos la versión de que sí que existen seres muy parecidos a nosotros que no son de aquí o que no son de nuestra civilización más cercana. Como también, y en este caso el número es mayor, personas que han contactado con seres, según dicen, de otra dimensión o distinta a la nuestra, y que le han dominado la mente. Es decir, el fenómeno existe. Luego puede estar, como en todas las cosas, la gente que se dedica a lo mejor pues a trampear. Tú sabes muy bien que hoy entras en YouTube y te encuentras ahí miles y miles de imágenes. La mayoría son trucadas.
¿Pero por qué? Porque hay un fin comercial, hay un fin, a veces no solamente comercial, sino de interés de salir en pantalla, pues entonces montan una historia rara. Pero los que nos dedicamos a investigar sabemos que hay casos que no están hechos con un fin comercial o un fin lucrativo. Están comentados porque quienes lo han vivido lo están sufriendo. Yo en el blog que tengo en el Heraldo de Aragón, que se llama Cuarta Dimensión, pues hay un artículo que toco el tema ese de los dibujos estos que aparecen en los campos de trigo, ¿no? Hace muchos años que se vienen haciendo, se viene produciendo. Luego ocurrió que un par de jubilados ingleses se les dio por decir que eran ellos y que lo estaban haciendo. Bien, supongamos que eran ellos. Pues para ser jubilados, qué buen estado físico tienen. Porque yo le doy un pico y una pala a cualquiera para hacer esos dibujos en cualquier sitio de una noche, de un día para otro. Vamos, es que aparecen de repente. La cuestión está que ese también es un fenómeno que aparece. Lo que sucede que como nosotros vivimos en una sociedad tan consumista y tan dado a utilizarlo y a comercializar todo, claro, llegó un momento en que, como eso llamaba tanto la atención, hubo empresas que para publicitarse se organizaban para hacer determinados rótulos y de repente hacerlos pasar como si fuesen este tipo de cuestiones. Pero al margen de eso, sí hay fenómenos extraños en ese tipo de tema, que tampoco se tiene conciencia del origen, pero los fenómenos están ahí. Yo he tenido un par de casos aquí en Zaragoza, bueno, uno en Zaragoza y otro en Huesca. Uno terminó en el psiquiátrico y el otro, pues, poco menos que se suicidó, porque se dejó llevar tanto por la neura del contactismo, que llegó un momento, bueno, hasta el punto que vino a nosotros para decirnos que nos invitaba a cenar a su casa determinada noche en que el extraterrestre iba a cenar con ellos. Claro, nosotros fuimos para conocer con las cámaras y demás. Bueno, el hecho estaba que él le ponía un plato y comida al extraterrestre. Y la familia estaba ahí, su mujer y sus dos, no recuerdo si eran 2 hijos o 2 hijas, no recuerdo, viendo eso. Claro, yo en principio, nosotros primero creemos en lo que nos dicen las personas, pero claro, nosotros fuimos con nuestro equipo de investigación y comenzamos a ver todo lo que ocurría. ¿Qué sucedía? Que este señor decía que contactaba con el supuesto extraterrestre a través de la Ouija. Entonces se sentaban a cenar, le ponían un plato y comida también al extraterrestre y comenzaban con el tablero de la Ouija a contactar con él, y según él decía que le contestaba a lo que él preguntaba. Bueno, nosotros intentamos tratar de analizar el tema, mejor dicho, no intentamos, lo hicimos, intentamos paliar un poco la cuestión para demostrarle que, porque a este tipo de personas no le puede decir usted me está engañando, porque es que si lo creen realmente, llega un momento que si lo creen. Pues llegó un día que, según me contó luego su mujer, el supuesto extraterrestre le presentó a una extraterrestre, y esta extraterrestre le dijo que tal día a tal hora se tenía que presentar en Londres para reunirse con ella. Pues ni corto ni perezoso, coge de repente las maletas y se va con su coche a Londres y se estampa el coche antes de salir de España. Pues ahí estamos en una misma situación, es decir, nadie ha vuelto a contarlo, salvo
las personas que dicen que hablan con los espíritus. Yo sí te puedo comentar casos de personas, sobre todo cuando hay la muerte de un ser querido, que por la razón que sea, hay personas que vuelven a ver a ese difunto. Yo no sé si será una especie de trampa, entre comillas, de nuestra propia mente, pero lo que sí te puedo garantizar que en determinados casos siempre han ayudado al ser que está vivo. Porque el hecho de que tú pierdas a un ser querido y que de repente se aparezca y te dé una buena vibración, a que te deja más tranquila. ¿Qué trucos siempre hay? Sí, claro. Pero sin embargo, he estado en otras investigaciones de psicofonías donde hasta a mí se me pusieron los pelos de punta. Es decir, en el mismo sitio de estar haciendo la psicofonía, comenzarse a mover objetos. Y eso lo estaba viendo. Y ahí no había nadie que lo moviese. Es más, en una de las reuniones en la exposición y museo al aire libre del Valle de Hecho, como ahí se reunía muchísima gente, había más gente de fuera que del pueblo en determinado momento, ¿no? Entre periodistas, artistas, bueno, todo. Y un día, sabiendo que me gustaban estos temas, se le ocurre a uno decir, oye, ¿por qué no hacemos una ouija en una, ¿cómo se llama estas casetas que están alejados en la montaña, que se llaman un refugio, exactamente? Pues entonces cogimos, yo creo que no sé si eran 6 o 7 coches, nos montamos todos en los coches, nos fuimos a un refugio que está hacia arriba del Pirineo, llegamos todos ahí, que serían ya las 7 de la tarde, hacía un frío que pelaba, además, y entonces, en vez de hacer la ouija, empezamos por hacer una concentración sobre la mesa. Mejor dicho, mira, para hacerlo, me estoy yo liando. Llegamos ahí, llevamos una mesa, porque en el refugio no había mesa, entonces llevamos una mesa que era muy pesada, de aglomerado, con patas de madera, no se me acuerdo si eran 3 o 4 patas, no recuerdo eso, pero bueno, la mesa, entonces la pusimos, sin paños, sin nada, la mesa solamente. Y entonces, de pie, nos pusimos alrededor, creo que 6 o 7 personas, con la mano sobre la mesa. Y entonces empezamos a concentrarnos. Nosotros en la mitad del refugio, que tendría un poco menos, bueno, el doble que esta habitación, y alrededor nuestro toda la gente viendo a ver qué pasaba. Oye, al poquito rato, la mesa que se empezó a mover, y la mesa se empezó a girar, y empezó a girar sobre su propio eje, con nosotros dando la vuelta así, y a medida que empezó a girar sobre su propio eje, empezó a abrirse en plan espiral, a tal punto que empezamos a golpearnos con la gente que estaba detrás viendo el tema, y hasta que varios de los que estaban con la mano sobre la mesa se asustaron, quitaron la mano y la mesa cayó. Yo te puedo garantizar que de los, no me acuerdo si éramos 15, 20 o 30 los que estábamos ahí, no se escuchó ni una palabra, 2 cogieron la mesa, el resto en fila india se fueron a los coches y nos volvimos al pueblo y no se dijo ni mu. Es decir, un fenómeno que ahí no había trampa ni cartón porque nadie estaba por el interés de crear una, y sin embargo pasó. Esto es un tema interesante que desde el punto de vista psicológico es muy importante. Hay varios tipos de personas. Hay algunas que lamentablemente se meten en este tipo de temas porque no tienen una vida interior profunda. Esto lo quiero explicar mejor. Es decir, yo he conocido muchos casos de personas
que se han metido tanto en determinado tipo de fenómeno, sobre todo el tema de los contactados, de los que dicen que han hablado o están en contacto con extraterrestres, que luego cuando tú analizas la vida personal del individuo, ves que carece de muchas cosas. Entonces eso es una canalización que a veces puede llegar a ser muy peligrosa. Hombre, todo depende de lo que quieras cobrar, como en todas las cosas. Es decir, si tú quieres ser en esta vida, en un trabajo de investigación totalmente serio, te lo tienes que rebuscar la vida de otra forma. Es decir, porque claro, si tú vas a decir lo que te ordenan porque te pagan, pues ya la cosa cambia. Eso pasa mucho en muchos asuntos, lamentablemente, pero bueno, la sociedad está montada así. Es decir, yo no, por ejemplo, esto no lo puedo publicar porque si no, en donde trabajo me van a cañar. Pues ya estás ahí autocensurándote.